Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Espero que estén mucho mejor, que tengan mucho ánimo, mucha esperanza, mucha fe. Hoy les voy a hablar de algo muy importante. Recordemos que este canal es Vivir Mejor, Live Better, Vive Mejor. Vamos entonces a hablar de un tema que es muy importante, nos concierne a todos. Díganme de ustedes, ¿quién no duerme? ¿Quién quiere dormir mejor? El trastorno del sueño que yo tuve fue el detonante para mi episodio de bipolaridad. Un estrés mal manejado conduce a insomnio, el insomnio conduce a depresión, ansiedad, paranoia, en fin, de allí salieron los cuadros de los episodios bipolares y vamos a tomar de mi libro Yo vine mañana y me voy ayer para hablar de este tema. Hay un anexo, el anexo número 5. Le quiero mandar un saludo a María Ángela, quien vio mi anterior video sobre los hábitos para un estilo de vida saludable y espero que el libro le ayude, que pueda darme sus comentarios después de este proceso, porque todos nos podemos beneficiar. Este tema no es solamente de salud mental, sino de salud física y emocional. Y pues también se habla de la parte financiera. Lo primero que yo recomiendo es dormir en un lugar adecuado. Ya mencioné algo en el anterior video, pero necesitamos asegurarnos de que nuestro colchón sea apropiado. Hay gente que prefiere dormir en un colchón blando, como hay otra que prefiere dormir en un colchón duro. En mi caso, yo prefiero un colchón que sea semi blando, aunque cueste más que el televisor. Preferimos invertirle a un electrónico, a cualquier cosa, menos a nuestra salud y a nuestro bienestar. O sea que por allí vamos a empezar a hacer inversiones por nosotros mismos, por nuestra salud. Y yo no lo llamo gastos, sino inversiones, porque con el tiempo vamos a ver que nos vamos a evitar muchos gastos. Por ejemplo, idas al médico, eso cuesta. Quiero aclarar algo aquí. Yo no estoy recomendándole a nadie que deje de tomar medicina, que le diga al médico, no, yo no voy a tomar más medicina. No, eso no. Se trata de un proceso en paralelo, donde tú empieces a cuidar tu salud y de esa manera el médico te va a poder ir quitando medicina o tú te vas a sentir mucho mejor. Una de las cosas que puedes mejorar de entrada es el estado de ánimo y te vas a sentir mejor, con más ánimo, más energía para ir por ejemplo, a hacer ejercicio, así sea en tu casa. Yo el ejercicio lo he hecho en mi casa o en un parque, en una cancha de fútbol, donde sea, pero la idea es hacerlo. Y la excusa que yo siempre encuentro en la gente es, no, estoy cansada o no estoy cansado o no tengo tiempo. A veces se intenta hacerlo la primera semana y si mucho de ahí no pasa. Entonces, es importante que nosotros cuidemos nuestro sueño. Por eso este programa, este capítulo de hoy va a ser enfocado al sueño. ¿Cómo podemos mejorar nuestra calidad de sueño? Muchos a veces dormimos menos de 6 horas. Eso pues no es recomendable. Podemos sobrevivir, pero no es lo recomendable. Lo recomendable es dormir de 7 a 8 horas diarias. Estas son pautas que yo les quiero compartir. Es un compendio de todo lo que a mí me ha servido por más de 20 años para mi proceso de sanación bipolar. Algo que también yo tuve que prestarle atención es a la iluminación de mi cuarto. De día prefiero que esté muy iluminado, que entre la mayor cantidad de luz solar en lo posible. Si mi cuarto da hacia una ventana, es importante recibir luz solar. Si permanezco en mi cuarto todo el día, ya sea porque trabajo, porque me gusta estar allí, que entre la mayor cantidad de luz solar. Y si no es posible eso, pues entonces voy a buscar algo que me permita recibir al menos 20 minutos de luz solar directa, ¿sí? En las horas más apropiadas, entre las 7 y las 9 de la mañana es el sol mejor, menos intenso, menos daño causa a la piel. Y entre las 4 y 5 de la tarde podría ser otra hora en la que podemos aprovecharlo, pero si es en la mañana, mucho mejor. De día, el cuarto, la habitación, lo más iluminada posible. Y durante la noche, a la hora del sueño, lo más oscura posible. Lo opuesto, de día, luz, la que más puedas. De noche, oscuridad completa. Eso es lo que me funciona a mí. Espero que a ti te funcione. Yo tengo unas cortinas oscuras y pues eso me permite, al correrlas,
bloquearle la luz completamente a la habitación, porque cualquier luz de afuera, el bombillo de la calle, cualquier reflejo de afuera, incluso el de la noche, la luna, todo eso me está despertando durante la noche, como que interfiere con mi sueño. Y he notado que mi sueño es más continuo, no me despierto durante la noche. Entonces, ¿qué pasa? De esa manera, cuando uno duerme muy bien, uno recupera la energía, se levanta con más energía, más estado de ánimo. Es un efecto inmediato, casi, diría yo, en la memoria. Las personas que hemos padecido de trastorno bipolar, la memoria es una de las cosas que se nos afecta porque el sueño se nos trastorna y perdemos muchas horas de sueño y después viene la fase donde vivimos medicados, dopados, donde esa medicina nos está causando efectos secundarios en nuestro sueño, en nuestro estado anímico. Yo padecí eso, yo viví eso y de eso yo les cuento en el libro. Yo vine mañana y me voy ayer. Yo tuve que aprender a balancear, a ver qué era lo que yo necesitaba hacer para recuperar mi estado de ánimo. Y entendí finalmente que el sueño es una de esas cosas, que yo no puedo funcionar bien si no tengo una calidad de sueño. Simplificar los cobertores de la cama y hacer que sea fácil acostarse. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el estilo americano, las camas en Estados Unidos están llenas de cojines, almohadas y cojines de todos los colores, formas y tamaños. Para mí eso es demasiado. Sí, se ven bonitas, sí, pero a la hora de uno irse a dormir, como que a mí me da pereza quitar todos esos cojines para irme a dormir. Bueno, eso es lo que me pasa a mí. O que pones 1000 peluches sobre la cama, cosas que están obstaculizando el lugar donde dormimos. Entonces, mira, a ver, que esté lo más despejada, que no haya nada, sino la almohada, el tendido, que sea muy fácil de levantarlo y ya listo, voy a dormir. Cuando ya voy a dormirme, unos 10 a 20 minutos antes, yo lo que hago es sí, despejarle y alzar la sábana con la cobija para que al menos ya yo me mando ese mensaje mental, bueno, ya cuando voy a acostar es facilito, me acuesto y ya, estoy en un paso o dos máximo, ya estoy acobijada y acostada en la cama. Entonces es muy importante eso, que nosotros simplifiquemos lo más posible, que nuestro cuarto, nuestra habitación sea un aposento, que no lo llenemos de tantas cosas, deshagámonos de cosas que no nos dan valor, que nos están quitando el espacio para respirar, porque el oxígeno vale, necesitamos ese oxígeno para nosotros poder funcionar mejor. Nuestro cerebro funciona con oxígeno, ¿verdad? Bueno, entonces podemos hacer esos cambios en cuanto a la cama. Y ahora otra de las cosas que podemos hacer es, ¿qué? Allá se me olvidó. Sí, fíjese. A ver. Bueno, bueno, y otro de los hábitos que podemos incorporar es levantarnos a la misma hora todos los días y acostarnos a la misma hora, porque nuestro cerebro es como otro músculo, se acostumbra, los músculos tienen memoria. Entonces, si nosotros lo acostumbramos a acostarnos tarde, pues a esa hora nos vamos a dormir. De pronto no de una, sino cortarle cada vez 15 minutos en la mañana para levantarnos más temprano, entonces cortar ese sueño de la mañana para que así gradualmente en la noche nos vaya a dar sueño más temprano. Es importante que basados en eso le creemos patrones, patrones de comida, patrones de sueño, de ejercicio, de vida espiritual, de todo lo que concierne a nuestra vida. Y así vamos a nosotros también aprender a ser disciplinados, porque una de las características, pienso yo, de los bipolares es que tenemos mucha energía y no sabemos qué hacer con eso, no sabemos cómo gastarla. Entonces empezamos 1000 cosas y queremos hacer grandes cosas inclusive, son mentes grandes, pero entonces eso, ¿qué pasa? A la hora de dormirnos, se nos llena la cabeza y cuando hay problemas y cuando hay estrés es peor. Entonces es como algo así, como palo porque bogas y palo porque no bogas. Si hay problemas, pues estás deprimido y estás angustiado y piensas que cómo vas a resolver eso. Y si tienes una idea o si algo te salió muy bien y estás pero súper dichoso, pasas es al otro lado donde dices, ay, es demasiada felicidad que no puedes manejar. Por eso es muy importante tener un balance, ¿sí? Es bueno que tomemos cada minuto, cada día a la vez
no dejar que nada externo nos controle. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a controlarnos, porque si no, obviamente va a venir del exterior, todo va a ser controlado por el exterior. Y en cuanto a las siestas, a muchos les hace falta, a muchos no, no hay que forzarlo. Pueden ser siestas de 10 minutos, puede ser 5 minutos donde solamente tú cierres los ojos, te relajes, te apartes, te aísles del exterior. Incluso yo lo he hecho en el comedor. Cuando termino de comer, yo allí a veces tomo una siesta, cierro los ojos y descanso. Si no hay más que, si no hay otra oportunidad o otro espacio para hacerlo. A veces en el baño. Mucha gente se demora en el baño por lo menos 5 minutos. Entonces ahí puede uno aprovechar y al menos dejar que el cerebro descanse, porque eso ayuda. El cerebro hay que dejarle también que descanse, ¿sí? Porque es como un carro o como una máquina, si tú la aceleras y la mantienes todo el día, así, o sea, todo el día corriendo, la estás desgastando. Entonces, el cerebro también hay que, en ese sentido, consentirlo un poquito. Las siestas, pues, que no pasen de 15 minutos, porque una siesta prolongada ya nos está quitando energía a la hora de levantarnos, ya no queremos levantarnos, nos causa un aletargamiento y nos va a reducir horas de sueño en la noche, porque la idea es que por la noche podamos conciliar el sueño, que realmente terminemos cansados al llegar a la cama, que no tengamos que pensar siquiera, uy, me voy a dormir o no tengo sueño, aunque en mi caso, yo me acuesto así no tenga sueño, porque como les dije anteriormente, si ya tengo un horario establecido, me voy a dormir en menos tiempo. Ojalá después de comer es donde uno necesita como dejar que el sistema digestivo haga su trabajo y concentrarse en eso. Entonces, ¿qué más que apagar el cerebro, apagar ese motor? Muchas veces lo hago con alguna música de fondo, algo suave o escuchando algún programa que me interese, algo que pues me ayude como a relajarme y a dormirme sin caer en un sueño tan profundo, porque pues un sueño demasiado profundo en la tarde nos quita ese sueño que vamos a tener en la noche, que es el mejor, la mejor calidad de sueño que podemos tener es durante la noche. Por eso es muy importante aprender a ser disciplinados y organizarnos a la hora de dormir, a la hora de comer y a la hora de hacer ejercicios, o sea que no nos falten esas tres cosas y también el alimento espiritual, que no se nos pase la vida tratando de alcanzar metas terrenales y realmente descuidamos nuestro espíritu. Nuestro espíritu es lo único que trasciende. Nuestro cuerpo se muere, allí queda todo, pero nuestro espíritu trasciende. Bueno, y otra de las cosas que yo hago es ejercicio. Lo he incorporado hace más de 30 años. En los años 90, cuando yo estaba enfrentando esos episodios bipolares que aparecían en un promedio de 2 años, intervalos de 2 años, aprendí que el ejercicio era vital porque me relajaba, aumentaba mi energía, o sea, era un medio natural de combatir la depresión. Solo que cuando estamos dopados bajo el efecto de una medicina que nos duerme hasta la lengua, no nos deja estar siquiera sentados, o sea que nos apaga todo, hasta el sistema digestivo se duerme. Ahí apareció mi estreñimiento, de eso también hablo en el libro. Por eso el ejercicio yo descubrí que era algo tan esencial como el alimento y como el sueño. Y sacando un tiempo, ojalá en la mañana, ojalá en ayunas, hacer un ejercicio de unos 10 minutos, por lo menos, de 10 a 30 minutos diarios, de un ejercicio, que sean estiramientos, que sea a veces con música, a veces un baile también. Yo lo he hecho y en el canal he puesto algunos que he hecho. Entonces la idea es que nos pongamos a mover el esqueleto porque hay una conexión entre el cerebro y nuestro cuerpo. Mente sana en cuerpo sano. Ahora, el estrés aquí en este canal ustedes lo van a escuchar muchas veces. Hace poco hablaba con una prima que es psicóloga y hace unos meses he estado viendo también un material de unas conferencias, por ejemplo, la autora Rojas que está en YouTube, habla del estrés también y de cómo se genera, cuál es el mecanismo del estrés y qué hormonas intervienen en eso. También hay mucho material para leer. En el Internet usted puede encontrar toda la información que desee. Entonces, sabemos que demasiado estrés genera que haya demasiado cortisol, que es la hormona
del estrés. Y si hay demasiado cortisol, estamos empezando a atacarnos a nosotros mismos porque el cuerpo ya no sabe qué hacer con eso. Es como si tuviéramos un ejército demasiado grande para defendernos de nuestros enemigos y ese ejército pues ya no sabe qué hacer, está como tan entrenado a estar activo y estarse defendiendo que, no, pues entonces ataquémonos nosotros mismos porque no hay a quien atacar. Entonces esa es la dinámica del estrés. Nosotros tenemos que erradicar el estrés de nuestra vida. Si sufres de un trastorno bipolar o ves que estás sintiendo cosas que te pueden llevar a crisis emocionales, crisis nerviosas, necesitas ver qué es lo que te está quitando el sueño, porque por ahí empezamos. Si tú vives estresado todo el día y a la hora de dormir no puedes tener tranquilidad, pues ojalá que de este video tú aprendas y si es posible, pues consigue el libro donde yo cuento todo esto, mi experiencia personal y todo lo que yo viví, el proceso sanativo que yo viví, porque de eso se trata, de compartir. Eso no se logra en un mes. Para los que les gusten las recetas fáciles, sanarse de cualquier enfermedad, eso no ocurre en un mes, en 2 meses, 3 meses. En mi caso, tomó años y ni siquiera yo sabía que me había sanado hasta que pasaron 10, 15 años, 20 años y yo no tenía ningún episodio bipolar a pesar de que no había tomado fármacos de ninguna clase. Entonces yo dije, oh, pero entonces ya aprendí a manejar el estrés, ya aprendí a sentirme mejor, ya aprendí a ser positiva, a tener una autoestima en alto, ya aprendí a ser independiente. Entonces, de eso se trata. No se trata de hacer un cambio radical donde yo ya espere resultados inmediatos, porque no. Recuerda que la constancia es la clave. Y de hecho, ya conozco una persona que siguiendo estos mismos parámetros que yo he venido enseñando o compartiendo a través de mi experiencia personal, ya conozco otra persona muy allegada a mí que ya puede tener tranquilidad y ha podido superar las etapas de estar dopado por una medicina, de no tener energía ni siquiera para hablar, porque es que el habla se nos afecta, la lengua es tan pesada y el estado de ánimo es horrible, uno no tiene energía para nada, el horario ya para sus funciones vitales, sus actividades básicas está organizado, la relación con la familia también, todas esas cosas que necesitaban limarse, que necesitaban sanarse, porque hay procesos que necesitan sanarse. Un bipolar generalmente no está solo, hay un cuadro familiar que necesita arreglarse. Si en la misma casa no nos están propiciando un ambiente adecuado para el sueño, por más que lo busque, lo luche y lo trate de acomodar, eso no va a funcionar. Entonces, por eso tenemos que mirar en la casa cómo está el ruido, cómo está el sueño de todas las personas, si hay alguien que le gusta la vida nocturna, está dejando dormir a los demás, o si hay un vecino que llega por la noche a hacer bulla, eso nos está afectando también. En fin, o sea, son muchas cosas, o hay una crisis familiar o unos problemas que no podemos solucionarnos y nos quitan la paz y la armonía. Y ya a la hora de dormir estamos tensos o preferimos irnos para otra parte o irnos de vida nocturna. Entonces, el sueño hay que cuidarlo como un bebé. Y hablemos ahora de los suplementos nutricionales. En mi caso, yo empecé buscando algo que me ayudara a relajarme, porque mi trabajo era demasiado estresante. Yo fui auxiliar contable, luego empecé a trabajar como digitadora y como auxiliar contable. Empecé a trabajar con computadores, después hice programación de computadores, en fin, era cosas que requería estar contra el tiempo. Siempre era contra el tiempo, que todo estuviera ya y que a determinado tiempo ya estuviera listo y a veces era más trabajo el que uno podía manejar, o sea que tenía que yo extender mi horario de trabajo y pues eso me hizo buscar soluciones porque la medicina me estaba causando los efectos secundarios que ya mencioné. Entonces yo tuve que buscar, bueno, qué puedo hacer para el estrés, qué puedo hacer para mejorar mi memoria. Y en el anterior video expresé todo eso. Eso es lo que menciono en el capítulo 7 de mi libro, todo lo que yo hice. Solo que los anexos al final del libro es lo que ya detalla más como un compendio de todo eso que yo pude incorporar a mi vida. Me di cuenta que yo tenía deficiencias de algunos minerales,
Me di cuenta que con ese estrés que yo había vivido y con los cambios que había hecho en mi dieta, yo había perdido, me había descompensado, que lo mío era un desbalance químico en mi cerebro. Entonces, una de las cosas que yo empecé a probar en esa época fue lecitina de soya, levadura de cerveza, complejo B, también algunas aromáticas para el sueño, por ejemplo, la manzanilla, la valeriana, en fin, a mí me daban remedios para el insomnio, todos los que tú te puedas imaginar y ninguno me funcionaba, porque la verdad era que yo ya estaba en un extremo, o sea, mi estrés era inmanejable y yo ya estaba demasiado acelerada, entonces yo tuve que buscar algo más y de ahí que el ejercicio me ayudó, el ejercicio físico hizo que yo como que gastara ese cortisol, porque una manera de liberarnos de los químicos que produce el cuerpo, las toxinas que produce el cuerpo en su función natural de defenderse de todas las agresiones externas y de todo el estrés que se genera, es el ejercicio físico. Mi trabajo no era de estarse moviendo, era más intelectual, entonces yo tenía que compensar eso. Incluso empecé a nadar, aprendí a nadar en esa época, en los años 96, 97. Empecé a nadar, eso fue maravilloso. También trotaba, hacía ejercicios, de todo lo que era ejercicio físico, eso me ayudaba a relajarme, a encontrar un balance. Y también entonces el sueño se va acomodando porque uno cansado duerme más fácil que uno estar activo mentalmente. Los suplementos que después tomé, que fueron más concentrados, fueron los de la compañía que ustedes ya conocen, se llama OmniLife, y de ahí hay dos productos que me funcionaron muy bien, que fue el Optimus, bueno, ya hoy se conoce como Conos o como Kenian o como Focus en algunos países, depende, pero en Colombia se conoce como Conos, ¿sí? Ese me ayudó mucho a conciliar el sueño y estar relajada y a recuperar la memoria. Luego, el estar bien me ayudó a estar tranquila durante el día, a estar relajada, a concentrarme. Me ayudó también con la energía física. Claro, aquí están los minerales que yo había leído en libros que intervienen con las funciones cognitivas y las funciones nerviosas. Entonces, allí está, por ejemplo, el magnesio, está el cobre. Si sea poquito lo que necesitemos de ese elemento en particular, si carecemos de él, nos puede generar algún tipo de trastorno o de enfermedad. Los que están de pronto tratando de balancear y de encontrar el balance entre los fármacos y lo que comen y lo que toman, es encontrar algo que les ayude a elevar al menos su energía para que así puedan hacer ejercicio, para que así ya puedan tener una vida más normal. Sé por experiencia propia y por experiencias ajenas que he conocido de primera mano que esa medicina psiquiátrica que nos dan nos drena la energía y nos hace sentir como si nos hubiera caído prácticamente una planadora encima. Por eso es muy importante la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad nos mueve a hacer cosas que otros ven imposibles y hasta nosotros mismos. Si nosotros queremos hacer algo, tenemos que creer que sí es posible, tenemos que empezar ya, pero no dejarlo no para mañana, que al fin de año, que a comienzo de año, que cuando me case, cuando tenga un hijo, cuando me gradúe, cuando esto y lo otro, no. Hay cosas que hay que empezar, pero ya, porque pasan los meses y los años y seguimos en lo mismo. Entonces tenemos que empezar a mejorar nuestra vida desde ya, con cambios graduales, así sean mínimos, pero que sean constantes y vas a ver que hoy estás aquí y mañana vas a estar allá. No vas a estar siempre aquí a este nivel quejándote y diciendo, pero ¿por qué me pasa esto y cómo voy a salir de esto? No, tienes que empezar con cambios, pero continuos, continuos. La continuidad, la constancia vence lo que la dicha no alcanza. Bueno, y dentro de lo que yo aprendí de mí misma es, yo tenía que sacar la cafeína de mi dieta. Yo no sé ustedes, porque no todas las personas toleran la cafeína de igual manera. Hay personas que demoran horas, como yo, en procesar la cafeína. Otros
pues pueden incluso tomarse una taza de café e irse a dormir. Si estás teniendo problemas para irte a dormir, hay que mirar si es que se está consumiendo mucha cafeína y también de pronto muchos azúcares. Yo corté los azúcares, todo lo que es endulzantes lo corté de mi dieta. No consumo azúcares, no compro nada dulce, no compro nada refinado, todo lo hago yo misma. Y si voy a comer afuera, me aseguro de que si no hay más, agua. Agua es lo que tomo. Eso me empezó también a acomodar todo, porque el azúcar y la cafeína nos están haciendo un desastre por dentro y no nos estamos dando cuenta. Entonces también esas son dos cosas que podemos empezar a cortar a ver qué pasa. Igualmente el alcohol, porque el alcohol nos puede trastornar también el sueño. Sí, las bebidas alcohólicas nos pueden afectar el sistema nervioso central, nos pueden hacer sentir relajados por un momento y hasta nos inducen al sueño, pero de pronto nos despertamos a medianoche, así sea para ir al baño, pero ya se nos cortó el sueño porque ingerimos algo que solamente fue pasajero. Eso fue algo que me recomendó mi psiquiatra, el doctor Jairo Palacios, que ojalá lo volviera a encontrar. Si alguna vez el doctor Jairo Palacios ve este video, él se fue para los Estados Unidos, nunca lo volví a ver, pero él fue una persona, un ángel, alguien que yo le agradezco mucho porque me dio muchos consejos para mi salud. Entonces aquí está el libro, es parte de mi experiencia. Mi libro Yo vine mañana y me voy ayer. Allí está el doctor Jairo, a quien le mando un saludo y ojalá que esté ayudando a más gente. Él no lo manejó solamente desde el punto de vista farmacéutico, sino también él trató de mirar qué más cosas podía yo hacer. Y de las cosas que él me aconsejó, por ejemplo, fue irme a tomar un jugo de banano con agua para el estreñimiento, porque la medicina me producía estreñimiento grave. Yo duraba una semana sin ir al baño. Y él me dijo, no, tómate un vaso de agua, un licuado de banano y te vas a trotar. Y sí, yo era muy obediente, yo he sido muy obediente. Todo lo que sea para la salud, yo lo hago. Y me iba, no era el resultado como yo esperaba, pero al menos sí, yo empezaba que al menos mi energía, yo me sentía diferente. También descubrí que la sal y la pimienta me causaban un retraso en el sueño o no me dejaban dormir porque me elevaban la presión y sobre todo la pimienta, porque la pimienta negra causa ese efecto. Hubo un tiempo donde viví con una persona, la última persona con quien vivía, donde yo arrendaba un cuarto, una habitación, porque cuarto no sé, en otros países cuarto es otra cosa, pero una habitación, yo rentaba una habitación y la señora me daba también comida, alimentación, ella cocinaba y era para todos y yo ahí comía también, pero ella usaba mucho sal y pimienta y había momentos, estoy hablando desde el 2016 hasta hoy. Yo notaba que cuando me iba a dormir no podía conciliar el sueño porque yo sentía el latido del corazón, lo sentía aquí, yo sentía pa, pa, pa. O sea, es un ruido, yo lo escuchaba y yo sentía como que la cabeza era como si tuviera una bomba allí, algo bombeando. Yo decía, pero ¿qué pasa? Entonces, pues yo tomaba agua como para diluir ese efecto, pero no era lo mismo. Por eso es que descubrí que yo la sal tampoco la puedo tener de amiga. Mi presión es como la de un niño. Mi presión no llega ni a 100 y no tomo ningún medicamento. Yo ya tengo más de 50 años. Entonces, eso también me ha servido, el alejarme de la sal. Si consumo sal, es sal marina y también pues en cantidades ínfimas. Más que todo uso hierbas o algunos condimentos naturales para darle sabor. Uso mucho lo que es, por ejemplo, la cúrcuma, el comino, las hierbas como el orégano, el apio, el cilantro, bueno, cualquier tipo de hierbas y con eso condimento, pero la sal es mínima. Y también el mismo jugo de limón ayuda a condimentar. Por eso es muy importante mirar cuando comemos cosas, compramos, miren los ingredientes, mírenle el contenido nutricional, porque allí hay algo que aparentemente es inocuo, pero tiene demasiada sal o tiene azúcar. A veces la gente se fija es en el volumen de carbohidratos y las grasas. Yo me fijo más es en la sal y en los azúcares. Pero más que todo miro los ingredientes, porque yo no me baso solamente en la tabla de Nutrition Facts en inglés. Eso es relativo, porque si usted puede
comprar algo, pero tiene demasiada sal, o si de hecho ya le ponen sal, yo prefiero no comprarlo. Un ejemplo, las sardinas, a mí me encantan las sardinas, me encanta de pronto verduras en lata, pero cuando yo le veo ese contenido de sal, no, más bien espero y me compro las verduras al natural y las preparo yo misma. Y lo mismo con las carnes frías tienen demasiada sal. Eso causa un daño en los riñones tarde o temprano y altera la presión y entonces todo lo que altere la presión termina alterando el sueño. Eso lo he descubierto yo por mi propia experiencia. Si vamos a consumir frutas que sean en la mañana, el agua tiene que consumirse durante todo el día porque la deshidratación también interfiere con el estrés, con el estado de ánimo, con la memoria, con el sueño. Entonces, y adivinen qué, otra cosa que yo descubrí en los últimos 3 años, diría yo, es que yo tenía que vaciar mi vejiga completamente antes de ir a la cama, porque yo descubrí que no me podía dormir. Yo ya había hecho toda la lista, ya tengo todo esto en mi lista, o sea, lo tengo en la cabeza, qué es lo que tengo que hacer para dormir bien, pero no, aún así no me funcionaba, no dormía. Y yo decía, ¿por qué no me puedo dormir? Pues yo que descubrí que era que tenía, así sea 1 onza de orina, pues tengo que ir al baño. Eso me mantenía despierta. O sea que cuando yo me voy a la cama, yo me aseguro de que ya no tengo que pararme, que no tengo que preocuparme por ir al baño, porque como le digo, esto no me hacía ir al baño, pero era algo que me estaba manteniendo despierta, así sea un poquitico, porque uno no deja de pronto de tomar agua. Yo tomo agua hasta, diga usted, 9 de la noche y a veces hasta antes de acostarme. Viviendo en los Estados Unidos me tocó a mí enfrentar, fue el frío, la temperatura. El frío a mí me quita el sueño. Hay gente que duerme destapada como sea y no necesita ni siquiera usar nada en invierno para sobrevivir, pero yo, en mi caso, yo necesito mantener el cuerpo a una temperatura tibia, ¿no? Entonces, si voy a dormir, tiene que estar ni frío ni caliente, pero puedo soportar más el calor que el frío. Hay gente que no, hay gente que tiene que correr el aire acondicionado y estar, literalmente, estar como si estuviera en una nevera para poder sentirse bien o para poder dormir. En mi caso, no, entonces tuve que aprender eso. Bueno, ¿por qué es que no me duermo? Ah, pues es que está haciendo frío, entonces me pongo unas medias de lana, unas medias que me lleguen ojalá hasta las rodillas y es santo remedio, me pude dormir porque, ¿qué pasa? El pie es el termostato del cuerpo, es parte del termostato, así como las manos, así como los brazos, así como la espalda, tenemos el termostato, entonces por allí es que está el cuerpo recibiendo esa sensación de frío o calor. Y en mi caso está más acentuado allí, en las pantorrillas, como arribita de los tobillos. Entonces yo tengo que tener, si está haciendo frío, pues arroparme muy bien o si no usar medias de lana, medias que me mantengan los pies calientes. Fíjense, uno tiene sus achaques, pero aprende a lidiar con ellos, aprende a encontrar la solución. Yo no voy a estar culpando a nada ni a nadie, sino que si yo tengo que hacer algo, pues lo hago. Hay que hacerlo, porque entonces, ¿quién va a cuidar de mí, verdad? Bueno, también me ha pasado, fíjese, todas estas cosas no me pasaban 20 años atrás, pero me pasaron después y sobre todo después de que me casé. A veces me tenía yo que ir a sentar en el sofá o acostarme en el sofá para poder dormir, porque acostada en la cama no me daba sueño. Y también descubrí hacia qué lado me tengo que acostar para que me dé sueño, porque hay posiciones que no me da sueño. Eso tú tienes también que descubrir. ¿Cuál es el mejor lado para tú dormir? Y como les digo, hay veces la almohada tenía que estar alta o tenía que usar dos almohadas, a veces una almohada que no llegue ni siquiera a 5 centímetros, a veces sin almohada. Entonces, a mí me pasan cosas que yo digo, pero ¿por qué no es el mismo patrón? ¿Por qué a veces sí, a veces no? Fíjese, por eso uno tiene que evaluar todo, desde el colchón hasta la almohada, hasta las cobijas, todo a la hora de dormir. Ahora, estas gafas que ustedes ven aquí son gafas ámbar con filtro para rayos azules. ¿Por qué? Uno pensará que no, pero si eso es como la luz de día, eso no hace daño. Pues resulta que sí. De día de pronto tú puedes ver televisión y ahorita con las pantallas LED, esos rayos azules están allí con los dispositivos como el teléfono
el Android, el iPhone o la tableta, el computador. Y las mismas luces LED, todos esos son rayos muy fuertes, muy claros, muy blancos, que engañan la retina. Entonces, por alguna razón, cuando nos dormimos, ¿qué pasa? Que nos estamos despertando. Nuestro ciclo no va a ser completo. Nos despertamos 2 horas después y a veces ni nos podemos volver a dormir. O nos estamos despertando o nos demoramos en dormir. Entonces, ¿por qué? Por esos rayos que emiten los dispositivos electrónicos y los bombillos, las lámparas. Entonces, después de las 6 de la noche es muy recomendable usar lámparas que además de ser ahorradoras de energía, porque eso también cuesta, que sean lámparas con luz cálida, que no sean blancas, sino que sean cálidas, porque eso nos puede estar también afectando el cerebro, el ciclo del sueño. Entonces, que sean ojalá bombillos de los de antes, que son como la luz amarilla, pero pues que sea de bajo vatiaje, ¿verdad? Que sea de no más de 10, 20 vatios, porque los bombillos normalmente son de 60, 80, 100 vatios. Eso nos está desfondando el bolsillo. Los servicios públicos están bien costosos. Entonces, de noche uno no necesita tener mucha iluminación. Ya uno para irse a dormir no necesita tener unas lámparas de neón o cualquier bombillo de luz blanca. Y por eso en mi caso yo recomiendo, a mí me sucede, no estar usando dispositivos electrónicos después de las 8 de la noche, porque yo a las 10 ya tengo que estar dormida, ¿sí? Si yo empiezo a jugar con esas cosas o incluso hablar por teléfono con alguien, he descubierto que esa energía que tienen los teléfonos celulares, como que la recibe uno, como que se crea una tensión, algo que yo a la hora de dormir, como que estoy, que no me puedo dormir por esa misma tensión. Entonces, tengo que limitar el uso de esos aparatos, que no los use aquí directamente, puedo usar un manos libre, pero en lo posible no los uso. Eso lo hago yo en mi caso, como les digo, esto es mi experiencia personal. Puede que a ti eso no te esté afectando, ¿sí? Pero si sufres de trastornos de sueño, es bueno que puedas mirar esas cosas, ¿sí? Y por eso es que yo trato de hablar con las personas en persona. A mí me encanta encontrarme a personas de frente, que podamos hablar de tú a tú. También después de las 8:30 de la noche, 9 de la noche, yo ya no empiezo nada, porque yo sé que conociéndome como me conozco, yo no dejo nada sin terminar para el otro día. Entonces, si no lo alcanzo a terminar, voy a quedarme y lo he hecho, me ha pasado. O sea que si no lo termino, no me acuesto. Entonces, yo tuve un trabajo en servicio al cliente nocturno, 4 años, fueron los primeros 4 años de matrimonio, eso fue en el 2004, y pues fue una experiencia buena por un lado, pero por otra me afectó también el sueño y hasta la salud. Aunque yo salía a las 10 de la noche, llegaba yo a la casa todavía con todos los problemas, todo lo que había pasado y más en lo último, que ese cliente que llamó 5 minutos antes y con un problema así de grandote y que no había forma de solucionárselo, en fin, o alguien que tuvo una mala conducta, un empleado que realmente se portó, fue como un niño o es grosero o no quiso hacer su trabajo. Bueno, yo tuve que enfrentarme con todo eso. Cuando era las 12 de la noche yo todavía estaba funcionando y yo tenía que levantarme de la cama y hacer otra cosa para poder, ahí sí, apagar los motores. Yo tuve que decidir, bueno, yo tengo que tener un trabajo que sea dentro de mis horas normales, ¿verdad? Un trabajo nocturno a mí me desgasta mucho porque el mejor sueño que yo tengo es de noche. De día yo no duermo igual, así pueda dormir, no voy a recuperarme igual y eso desgasta físicamente, acaba con la piel, salen más canas, la energía no es la misma, se vuelve uno hasta más deprimido, en fin. Entonces, yo todo lo que tengo que hacer, que sea de día. Después de las 8 de la noche, apago todo, ¿sí? Si mucho veo algo de televisión, pero nada que sea como de que me perturbe, no, tiene que ser algo que me relaje. Si yo voy a ponerme a ver una película de acción a las 8 de la noche, bueno, a mí no me gustan las películas de acción. En un tiempo sí, pero eso me parece demasiado ruido. Ya abusan los que producen cine y películas todo, y series de televisión, como que abusan del ruido, todos los efectos especiales que le ponen para captar la atención del público. Entonces, a mí no, porque realmente a mí me gusta es la tranquilidad. A mí el ruido me exaspera.
Bueno, y también algo que me pasaba, a veces me acostaba y como les digo, yo seguía todo lo que les estoy diciendo ahora, les estoy compartiendo, yo lo aplicaba y lo aplico, pero aún así, pero no puedo dormir, pasa una hora, pasa media hora, pasa una, y a veces pasan 2 horas y yo, ¿qué hago aquí acostada? No, entonces me levanto y de pronto me pongo a leer, ¿sí? O en el teléfono pongo un video y así sea escuchándolo. Y resulta que sí, al rato me quedo dormida escuchando eso, pero no me quedo en la cama esperando que me llegue el sueño y voltee por aquí, por allá. O sea, a mí eso no me ha funcionado. Antes más me estresa. Entonces yo me levanto y hago algo, de pronto una manualidad, en un tiempo lo hacía, acomodar las fotos, ponerlas en el álbum. Bueno, ya eso prácticamente no se usa. Ahora, si no llega, hay que mirar, bueno, es la almohada, o sea, revisar los otros pasos. ¿Será que la almohada está muy alta? ¿Será que tengo frío? ¿Será que tengo que ir al baño? Y a veces es una de esas cosas, como a veces es falta de agua, me tengo que tomar un vaso o medio vaso de agua, porque igual pasa cuando uno necesita agua, el cerebro también necesita ese líquido para que se relaje, para que las neuronas se despeguen y podamos dormir. Entonces, fíjese, eso es una lista, pero uno tiene que volverse, es un analista, digámoslo así, de su propia bioquímica. Y algo que a mí realmente me ayudó, que de ahí salió este libro, yo vine mañana y me voy ayer, es el diario. Cuando yo no podía dormir, muchas veces yo lo que hacía era levantarme a escribir en el diario. Ese fue como mi amigo, mi confidente, porque yo no hacía bulla y muchas veces escribía con la luz de la calle. Yo recuerdo, en ese tiempo yo estaba casada, para no perturbar a mi esposo, porque yo sabía que si yo me levantaba y prendía luces, le iba a perturbar el sueño a él. Yo agarraba mi diario y empezaba a escribir ahí, bueno, lo que me pasó durante el día, lo que pensaba, cómo me sentía. Y así llegaba el momento que me iba a la cama y dormía. A veces escribía estando en la cama, escribía mi diario, a veces me iba para la mesa, el comedor. Bueno, el caso es que escribir también es una de las cosas que yo encontré como mecanismo para relajarme, para vaciar mi cerebro y poder llegar a la cama y dormir tranquilamente. Bueno, también me ha tocado esto. En mi celular, después de las 9, no entran llamadas. Yo no escucho el timbre, porque es que una llamada que me entre, así sea de 5 minutos, me puede a mí poner activa. Mi cerebro se activa muy fácilmente. Porque recuerden, los bipolares, químicamente tenemos esa tendencia a ser bipolares. De hecho, manejamos la energía de una forma diferente a las otras personas. Entonces yo no puedo darme ese lujo que se dan otras personas, que se toman una taza de café y se van a dormir, que hablan por teléfono toda la noche y no les pasa nada. No, en el caso yo tengo que seguir cuidándome. Lo mismo que aprendí hace 20, 30 años, yo lo sigo aplicando. Esto es un estilo de vida, por eso es vida. Eso es para toda la vida. Ahora, es muy importante que aprendamos a ver el lado positivo de la vida, de las personas. No nos dejemos envenenar por nadie. Si encontramos personas tóxicas que solo hablan de cosas malas, que solamente saben juzgar, criticar, envidiar, odiar, en fin. Usted analiza a una persona por la forma en que habla, por los gestos, con esas personas de lejitos, porque si tú estás en un proceso de crecimiento personal, si quieres mejorar tu salud y tu economía, todo, necesitas asociarte con gente que te nutra. Es un proceso mutuo. Tú no puedes quedarte allí en un corral de gallinas si tú quieres ser un gavilán o un águila, quieres volar. Necesitas es alzar vuelo, pero no te quedes con personas negativas, no le gastes tiempo. Aléjate de lugares donde no hay conversaciones que valgan la pena, ¿no? Donde tú llegues y al final del día te preguntas, bueno, ¿yo qué aprendí hoy? Si no aprendiste nada, yo digo que perdiste el tiempo, así me siento yo. Yo necesito nutrir mi cerebro de cosas buenas, experiencias positivas y a veces uno aprende de las experiencias negativas, obviamente, pero es sacar lo bueno, es sacar lo bueno. Yo no me puedo quedar con la maleza.
Yo soy una agricultora, una campesina, alguien que sabe producir comida, producir alimento, pero yo no me puedo quedar entretenida con la maleza. Yo tengo que es concentrarme en la semilla, en la planta que sale de allí y tengo que cuidarla. Así es mi cuerpo, así es mi cerebro. Entonces, las conversaciones hay que tornarlas en algo positivo. Y si no tienes con quién conversar, pues escribes. De pronto sales escribiendo un libro, ¿sí? O habla contigo mismo. Sí, hay gente que lo hace, yo lo he hecho. Es un diálogo interno y si hay que hacerlo en voz alta, se hace. Pero la idea es no quedarnos con gente que nos está alimentando de cosas de violencia, de desengaños, de crímenes, de envidias, de traiciones. Bueno, que la economía, ay, que la economía y que la economía, que este país está así, que vamos para atrás y que, o sea, ese mismo cuento lo escucho yo hace 30 años. Por eso en época de elecciones yo no le creo a nadie que me ofrezca cambios, porque todos lo han hecho. Y para cambiar yo necesito hacerlo yo misma, hacer lo que yo pueda tener a mi alcance, tomar control, ¿sí? De mi ambiente, de lo que yo tengo a mi lado. Lo demás, eso se va como acomodando solito, porque tú puedes vibrar, tener una vibración alta y esas personas que están a tu alrededor pueden empezar a asimilar eso y a copiarlo. Entonces, por eso es muy importante filtrar la información, lo que nos llega por la música, por la televisión, por las redes, por las personas, por los libros que leemos, porque es muy fácil uno malnutrirse. Hay mucha información tan negativa que uno a veces por querer saber más, lo que resulta es deprimido, estresado por muchas cosas que ni siquiera podemos cambiar. Y muchas de las cosas que hay son fantasía. Hay muchas películas y muchas cosas que son fantasiosas, pero no generan sino como depresión. Para mí son depresivas. Si a mí algo visualmente no me produce una buena sensación, de paz, de tranquilidad, de armonía, de agradecimiento, yo para qué la voy a ver. Lo mismo con la música. Entonces, eso también nos está afectando el sueño. Por eso tenemos que vibrar en unas ondas diferentes. A la gente que le gusta el ruido, ellos tienen una vibración diferente a la de nosotros. Entonces, por eso tenemos que buscar con quién asociarnos. Bueno, ahora el último punto es aprender a ser desinteresado, porque nosotros no podemos sembrar esperanzas en nada ni en nadie. Nosotros debemos aprender es a dar, a ser como una fuente de riqueza que salga de adentro. Tenemos que aprender a cultivarnos. Por eso todo esto es parte del crecimiento personal. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé talento, sabiduría. Si no las tenemos, Él nos la da. Nosotros no nacimos aprendidos, nosotros no nacimos con talentos. Hay talentos que tenemos y ni siquiera los hemos cultivado ni los hemos usado. Por eso entonces, para evitar las decepciones, los remordimientos, las culpas, tenemos que hacerle bien a todos sin esperar nada a cambio. Orar por nuestros enemigos. Bueno, si es que tienes enemigos, pues para mí los enemigos son las personas tóxicas. No es que no las pueda ver ni, o sea, que las odie, no, sino que yo me alejo de ellas. Pero el resto yo no considero a nadie mi enemigo. El único es el maligno si hay un demonio que nos quiere acabar y que nos quiere apartar de Dios, de la fuente de vida, la fuente de paz. Pero el resto a los seres humanos, yo siempre los veo en un plano igual, los veo incluso en un plano más espiritual que físico, porque todos estamos aquí con un cuerpo solamente para una experiencia de aprendizaje y nosotros tenemos que ayudar a todo el que lo necesite sin esperar nada a cambio. Nosotros no podemos volvernos unos hipócritas, como dicen en algunos países, un chupamedias, bueno, yo no sé qué expresión usas tú en tu país para esas personas que solamente van y hacen favores bueno, lambones es una de las palabras que usamos en Colombia. Tú puedes compartirme cómo lo llamas en tu país, pero entonces la idea es que no nos volvamos así. Seamos auténticos, seamos originales, hagamos el bien y antes busquemos a quién ayudar, pero no esperemos nada a cambio, nada, ni siquiera las gracias. ¿Por qué? Porque eso nos condiciona. Tú tienes que dar. Así como el sol sale para todos,
Así tenemos que ser nosotros, dar sin esperar nada a cambio, porque nuestro gran proveedor, nuestro creador, Él sabe, Él es el que lleva las cuentas, nosotros no, no llevemos cuentas de que este nos hizo, este no nos hizo, este nos pagó mal, no. Tenemos que es simplemente preocuparnos es cómo yo puedo ser una mejor persona y qué puedo hacer por los demás y cómo puedo ayudar a esta persona que de pronto la considero mi enemiga, ¿sí? A veces una simple oración es suficiente. Oremos por esas personas que nos han ofendido de alguna manera, oremos por ellas, que les llegue bendiciones, para que eso también llegue a nosotros nos llega lo mismo que pedimos para los demás, recuerden eso, todo en la vida lo que va, viene. Mis queridos amigos, muchas gracias por este momento. Bueno, esto fue algo más largo de lo que yo pensé. Muchas gracias por haber llegado hasta el fin de este video y espero que les haya gustado, hayan sacado mucho provecho y saquen mucho provecho de él, lo compartan, se suscriban al canal si no lo han hecho, porque los temas siguen, salud económica, espiritual, física, financiera, aprendiendo inglés también en la marcha. Estos son los amigos virtuales que yo tengo y estas son las personas con las que yo espero algún día conocer y que me cuenten su experiencia y que me cuenten cómo pudieron superarse. O sea, que me cuenten, bueno, qué les sirvió de todo esto. Ese sería el mejor pago. Ya tengo una persona que ha podido tomar todo esto, desde mi libro hasta mi propia experiencia, y eso la ha inspirado. Ahora, si esa persona me está viendo en este momento, yo le mando un abrazo, no voy a decir nombre, a menos que ella me diga, Ruby, quiero que usted diga quién es, o bueno, podemos hacer incluso una entrevista aquí para que ella nos cuente. Eso me encantaría. Pero yo sé que esa persona a la que quiero mucho, porque yo me identifico mucho con lo que ella ha vivido y ha pasado, con su trastorno bipolar, entonces yo le quiero mandar un abrazo y le quiero decir que sigue en el camino, porque sí se puede, tú lo estás haciendo muy bien, de la mano de Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él nunca te va a abandonar. Y acuérdate que esto es un proceso de por vida. Bueno, adiós, 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 Dios los bendiga, felicidades, cuídense mucho, live better, vive mejor.